Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión, y ya teníamos ganas de abordar este tema, es el segundo vídeo, la segunda parte del vídeo del arranque estría triángulo, ¿vale? Voy a iros poniendo en la parte izquierda superior de la pantalla, bueno, donde haya espacio, material para poner el esquema eléctrico, pues os lo voy a ir poniendo tanto en la parte de fuerza como en la parte de mando. Y vamos a ir identificando los componentes, ¿vale? Primero, ¿qué vamos a necesitar? Voy a empezar por los materiales, que los tengo aquí, y voy a necesitar pues un destornillador de Phillips, de estrella, para apretar todos esos tornillos, ¿de acuerdo? Este magneto térmico de aquí arriba pues va con una cabeza plana, por lo tanto voy a necesitar un destornillador plano, ¿vale? Para esos tornillos de ahí. ¿Qué más? Un destornillador estrecho, puesto que los borneros tienen esa boca más estrecha, incluso uno más estrecho que este voy a utilizar. Un pelacables, ¿vale? Y voy a necesitar cable. Fijaos que el cable con el que podía contar hoy, pues tengo cable azul de 1,5, ¿de acuerdo? Que va a hacer las veces de neutro. Y tengo cable negro de 1,5 también, que bueno, no es lo ideal, pero tengo que utilizar ese cable para hacer las tres fases de la red trifásica, ¿de acuerdo? Fijaos que este enchufe es trifásico sin neutro, ¿vale? Por lo tanto, esta red trifásica a la que voy a conectar el cuadro eléctrico va a ser una red eléctrica de 230 voltios entre línea, ¿vale? Y no voy a utilizar neutro para realizar el montaje. Es decir, en el diagrama eléctrico, aquel conductor que aparecía como neutro será otra fase, ¿vale? Otra fase del circuito para el circuito de mando, sin más, ¿de acuerdo? El resto pues será exactamente lo mismo. Vamos a hacer el cableado de este cuadro, ¿eh? Tengo el enchufe trifásico, que ya lo tengo conectado, lo veis ahí abajo, lo voy a ir moviendo un poco, y en la parte baja veis los tres cables en el orden de L1, L2 y L3, tal como tiene la notación europea, es decir, negro, marrón y gris. Serían estas tres formas. Y la toma de tierra, ¿vale? Entonces, esos tres cables, voy a ir quitando las canaletas, las voy a ir quitando, hay una, y las voy a ir dejando en el mismo orden aquí. Veis que esos tres cables de fase se han llevado directamente, eso ya está cableado, se ha llevado directamente a la parte superior, a este magneto térmico, y de la L2, veis aquí, que de la L2 se ha cogido una fase para el circuito de mando, y otra fase, la L3, la L2 y L3, se han puenteado para el circuito de mando de este cuadro. Luego, vamos a empezar por la parte de fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de estos tres tornillos, de estas tres líneas, pues vamos a tener que llevar esas tres líneas hasta el KM1, ¿de acuerdo? No solo hasta el KM1, pero de momento hasta el KM1. Luego, tomando la distancia, voy a sacar este también. Recordar lo que hacíamos en otros vídeos de montaje. Tomamos la distancia y presentamos el cable más o menos como quedaría, para que podamos realizar el montaje, ¿vale? Tendría la medida de este cable, bueno, pues con esa medida, con esa longitud, ya haría las otras dos, porque son iguales, las otras dos longitudes de cable, ¿vale? Una y dos, ¿vale? Y dos. Bueno, y tendría mis tres cables que irían al KM1, ¿de acuerdo? Bueno, los voy a pelar. 1, 2 y 3, los pelo por ambos lados, ¿vale? Bueno, estos incluso, a ver si puedo. Bueno, lo estoy pidiendo demasiado a este pelacables. Ahí, pelo 1, pelo 2
y 3. Perfecto, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir colocando estos 3. ¿Qué ocurre? Que si os fijáis en el diagrama, y ahora voy a ir apuntando ya hacia el cuadro en general, voy a ir apuntando hacia esa parte de ahí arriba. Si os fijáis en el diagrama, tengo que partir con un cable hacia KM1 y con otro cable hacia KM2, ¿vale? Es decir, tengo que partir de una misma línea hacia KM1 y hacia KM2. Pues ya lo voy a hacer, es decir, estos 3 en realidad son 6 cables que voy a sacar ahora mismo. Bueno, que el KM2, recordad que es el contactor responsable de la conexión en triángulo del motor, ¿vale? Ese KM2 va a ser el responsable de la conexión en triángulo. Bueno, pues corto 2 y corto otros 3. Estos son más largos, ¿vale? Más largos de lo que deberían, pero lo que os decía en otros vídeos, que más vale que sobre un poco de cable dentro de la parte oculta de la instalación, puesto que si en algún momento necesitamos realizar alguna modificación, pues si nos sobra cable tenemos la posibilidad de realizar algún corte de cable y que aún tengamos material suficiente sin necesidad de poner cable nuevo, ¿vale? Bueno, pues los dos primeros, uno iría hacia el KM1 y otro hacia el KM2, ¿vale? Voy a llevar, hago el primero a cámara lenta y los demás paso a cámara rápida el montaje, ¿vale? Porque es lo mismo. Entonces los dos primeros voy a ponerlos a la L1, aquí, a la L1, bueno, mejor que así, tengo una prensilla con dos lados, pues lo mejor es ir a la prensilla, meter uno, meter el otro al otro lado, ahí tengo los dos y apretar, ¿vale? Apretamos y tiramos y vemos que han quedado fijos. Bueno, pues de estos, justo me pilla enfrente, bueno, pues los llevaríamos uno hacia el KM1, que sería este, hacia la L1 del KM1. Bueno, pues lo llevo ahí, que no asome nada de cobre. ¿Por qué sé que este es el KM1? Porque tiene un relé térmico de protección aguas abajo, ¿vale? Bueno, y ya puedo presentar este. A mí me gusta ir presentando los cables, así sé que me van quedando perfectos, ¿eh? Y este al KM2, al contacto principal del KM2, ¿vale? Contacto principal de la L1 al KM2. Ahí tenemos el 1. Ahora el KM, ahora voy a hacer lo mismo con las otras dos, ¿vale? Ven, esto va rapidísimo. Vale, ahí tendríamos las 6 conexiones, las primeras 6 conexiones hechas. Por lo tanto, a partir de ahí tengo contactor el KM1, el relé térmico de protección, que bueno, es un poquitín antiguo, pero vale, pero nos vale perfectamente. Entonces, la salida del relé térmico de protección nos iría a los bornes al bornero, ¿de acuerdo? Voy a abrir un poco el plano para que lo veáis. Entonces, desde ahí vemos el cuadro entero. Por lo tanto, desde el relé térmico de protección iríamos, los contactos principales están más abajo, os los voy a enseñar para que los podáis ver. Voy a sacar la cámara un poco y la voy a acercar para que podáis ver esos contactos principales, los veis por abajo, los contactos auxiliares, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado, y los contactos principales que estarían ahí, ¿vale?
Luego, cuando saquemos los contactos principales, ya sabemos de dónde van a salir, ¿de acuerdo? Pues vamos a realizar la conexión desde aquí hasta 3 bornes que van a ser el U1, V1 y W1 del motor, ¿vale? Que van a ser esos 3 que estoy marcando ahí, ¿vale? Pues vamos allá. Vamos a quitar este y voy a llevar 1, 2 y 3 desde ahí, por aquí y hasta estos 3 bornes, ¿vale? Pues voy a coger la medida de 1 y la medida de 1 será la medida de los 3, ¿vale? Bueno, pues cojo la medida de 1, este primer borne sería, bueno, pues más o menos esta es la medida, cojo la medida de 1 y la multiplico por 3, ¿de acuerdo? El otro y de un tercero, puesto que estoy en el circuito de fuerza, acordaros, el circuito de fuerza es sencillito, siempre es sencillito. 2 y 3 y al final de esto se trata de ser ordenados, de ir haciendo como estamos haciendo sobre el diagrama eléctrico, ir marcando aquellos conductores que vamos cableando, ¿vale? No sé si me habré quedado un poco corto en alguna, pero bueno, si no, tiene solución. Pues vamos allá. Voy a empezar con el último para saber si me quedé corto. Entonces meto ahí a la prensilla, aprieto, a ver si puedo apretar, ahí, aprieto y me llevo este conductor a la tercera. Bueno, no me quedé corto, a la tercera, que sería este de aquí. Aflojamos la primera prensilla ya está floja. Esta es la tercera, 1, 2, la tercera. Venga, pues a la tercera la aflojo para hacer sitio al cable. Mucho cuidado con el cobre, que no me quede nada al aire. Y metería ese primer conductor. Bueno, ahí está apretando. Y ahí estaría apretado ese primero. Lo dejo presentado y me gusta dejarlo a mí todo presentadito. Y voy por el segundo. ¿Vale? Los otros dos exactamente igual que este. Bueno, pues ahí tendría las conexiones U1, V1 y W1 hacia el motor, ¿vale? La salida hacia el motor de esas conexiones. Bueno, no me quedan perfectamente rectas por el tipo de canaleta que está utilizado en el cuadro, ¿vale? Ahora, si os fijáis en el circuito de fuerza, entre la salida de los dos contactores del KM2 y del KM3, pues lo que se tiene que hacer es puentear esas conexiones y además llevarlo al bornero, a los 3 siguientes del bornero, que van a ser W2, U2 y V2, respectivamente, dándoos el orden ya de izquierda a derecha, ¿vale? Para que no os confundáis con este, que es U1, V1 y W1, luego es W2, U2, V2, ¿de acuerdo? Os lo voy poniendo sobre el bornero cuando corresponda para que no haya lugar a dudas. Pues vamos a hacer eso. Vamos a puentear estos y estos, y a su vez sacar otro para estos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a ir cogiendo las medidas para ir haciendo todo a la vez. Cojo la medida de este y más o menos dándole un poco de holgura, pues me va a sobrar este, me va a llegar para el siguiente, me va a llegar para el siguiente y me va a llegar para el siguiente, ¿vale? Y tendría los 3. Os lo marco en el dibujo. Bien, ahí tendría los 3, los que le haría igualmente. 1, 2, 3. Pelaría también estos. 1, 2
y 3. Bien, ahí tengo los 6 primeros pelados. Y ahora necesito coger la medida para llevar el cable desde aquí hasta ahí, ¿vale? Más o menos esa medida que estoy cogiendo. Bien, esa medida de cable es el puente. Bueno, pues cortamos ahí y realizamos esa medida. Bien, un puente, y ahora cojo para los otros dos la misma medida. 2 y 3. Ahí tengo los 3 y vamos a pelarlos. Uno, pelo otro y los otros dos lados, ese y ese. Muy bien, pues ahora vamos a emparejar cada uno corto con uno largo, ¿de acuerdo? Voy a hacer el primero, como siempre. Voy a hacer el primero. Recordar lo que vamos a hacer: puentear cada uno del KM2 y KM3, cada uno de los terminales L1, L2, L3 de salida, no de aquí abajo, no de aquí, de aquí, y el de abajo, ¿vale? Y el contacto principal. Sí, este con este, este con este y este con este, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues empezamos por la L1. Venga, pues vamos a la L1. Vamos a aflojar un poquitín el tornillo. Hago esta a cámara normal, las otras pues de manera análoga, ¿vale? Uno a un lado de la prensilla, este de aquí a un lado de la prensilla, este al otro lado de la prensilla. Vamos a ver si tengo tiempo. Al otro lado de la prensilla y aprieto. Bien, ahí tendría esos dos. Llevaría uno, bueno, los llevaría ambos al interior de la canaleta, y este de aquí lo llevaría hasta el otro contactor. Venga, hasta este contactor de aquí. Eso es. Ahí tendría el puente entre ambos, que es el que os voy marcando en pantalla. Y por otra parte, a los siguientes 3 bornes, esta es la L1, recordar, esta es la L1, por lo tanto, esta debería ir a la W2, es decir, a este borne de aquí. A este borne de aquí, ¿vale? Recordar, este va a ser W2 en el motor. El cuarto borne, W2. Vale. Ya estaría esa conexión. La presentamos bien, que nos quede bien presentado todo. Ahí, ¿vale? Perfecto. Y así haría las otras 2 conexiones. Vamos a por ellas. Y ahí quedaría la conexión del circuito de fuerza. Lo único que queda por conectar es estos 3. Ya tenemos la parte de abajo, y lo único que quedaría por conectar sería en la parte de los contactores. Veis el contactor, el KM3, que es el responsable de realizar la conexión en estrella, pues que me faltaría por conectar la parte de la estrella, ¿vale? Pues vamos a hacer esos puentes ahora mismo. Recordar que en un cuadro eléctrico los puentes no pueden quedar vistos, se tienen que llevar todos los cables al interior de la canaleta, ¿de acuerdo? Para que queden bien presentados. Bueno, pues vamos a hacer eso. Vamos a coger la medida
entre los puentes y vamos a cortar 2 cables, que es lo que se necesita. 2 cables de la misma longitud, los cortamos, los pelamos y los instalamos haciendo esa estrella, ese punto común, y por eso puenteamos los 3 terminales del contactor KM3, contactor del motor 3. Puenteamos el primero, pues, como solo tiene una conexión, pues puedo apretarla ya directamente. Voy a abrir la prensilla un poquito, abro la prensilla un poquito, que no asome el cobre. En el terminal del medio pues van a compartir conexión los 2 conductores, por lo tanto a un lado de la prensilla iría uno, este de aquí, y a otro lado de la prensilla pues iría el otro, ¿vale? A ver, con tiento, ahí, y apretaríamos. Perfecto. Presentaríamos, bueno, voy a presentar lo último, y este ya cerraría la estrella con el tercer terminal, ¿vale? Ahí cerraría la estrella con el tercer terminal. Bueno, y ya presentaría otra vez los conductores, ¿de acuerdo? Los presentaría ahí para que me queden internos, vale. Por esa parte lo tenemos hecho, ¿vale? ¿Qué nos quedaría al final? Nos va a quedar el circuito de mando ahora, y nos queda por cablear el circuito de mando, que lo vamos a hacer ahora mismo. Y empezando por el magnetotérmico, Este es un magnetotérmico de 16 amperios. No obstante, para el circuito de mando, con uno de 10 amperios, pues sería más que suficiente, ¿vale? De hecho, para el circuito de fuerza, hombre, no os he mostrado el motor todavía que voy a utilizar porque no lo tengo aquí, pero esas protecciones que vemos aquí, para el motor, pues es un magnetotérmico que es de 10 amperios en sobrecarga y aguanta una corriente de cortocircuito de 100 amperios, es decir, de 10 veces la nominal, que es lo que pide un motor, ¿de acuerdo? La curva de disparo es la que pide un motor. Fijaos que este tiene una regulación para la sobrecarga, por lo tanto, simplemente con este, que es un guardamotor, podría hacer las veces de función térmica, es decir, protección frente a sobrecargas, regulable de 6 a 10 amperios y protección frente a cortocircuitos, ¿vale? Este aparato. ¿Veis ahí la regulación? ¿Vale? No sé si se aprecia bien, no obstante, a ver si soy capaz de enfocar esa regulación. Yo creo que ahí está bien enfocada. Pues veis que va de 6 a 10 amperios. No sé si se adaptará a nuestro motor, porque ya os lo digo, todavía no tengo escogido el motor. Pero bueno, nos hacemos una idea. Sería cuestión de adaptar esa regulación, nuestro aparato, nuestro guardamotor, a la corriente de sobrecarga del motor, ¿vale? Es decir, la corriente nominal del motor, teniendo en cuenta el factor de servicio, multiplicándolo por él. Bueno, si fuera un magnetotérmico, pues tendríamos ya cableado magnetotérmico y relé térmico de protección, que no lo estáis viendo ahora, pero tendríamos siempre esa conjunción entre magnetotérmico y relé térmico de protección, si este no fuera un guardamotor, ¿vale? Pero como si es un guardamotor, este me sobraría, no haría falta, ¿vale? Puse los dos para que lo vierais en el vídeo, pero realmente ahora mismo no haría falta, estos. No haría falta o bien un magnetotérmico y relé térmico de protección, o la otra opción, quitar el relé térmico de protección y dejar este, que es un guardamotor, ¿vale? Os puse los dos para que los vierais. Y ahora ya empezaríamos, decía, con la parte de mando, el circuito de mando. Entonces, el circuito de mando voy a tomar como si fuera, en el diagrama que estáis viendo, como tenemos fase y neutro, voy a tomar la fase como si partiera de aquí. A pesar de que no haya neutro, lo que hace las veces de neutro va a llegar al lado derecho, ¿vale? Del magnetotérmico. El magnetotérmico es de 16, os decía, con uno de 10 suficiente. Y entonces el circuito
me dice que a la salida del magnetotérmico tengo que tener un cable que vaya a dos sitios. Por una parte, al contacto normalmente cerrado del relé térmico de protección, es decir, este de aquí, que es el 95-96, este es el cerrado, pues tendría que llevar uno de los dos cables, y el otro a un borne del abierto, ¿de acuerdo? Luego este cable puedo llevarlo hasta un borne y de ese borne puentear al otro, ¿de acuerdo? Es lo que voy a hacer. Voy a tomar la medida. Este iría desde ahí hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí. Voy a coger un pelín más, hasta ahí. Y no voy a llevar dos desde el magnetotérmico porque así ahorro cobre, ¿vale? Que también es importante ahorrar cobre. Bueno, pues ponemos ahí el primer conductor de fase, aunque aquí ya os repito, que van a ser los dos de fase. Abrimos la prensilla, ya está bien. Y voy a coger el de neutro, que viene desde una señalización o viene desde la bobina de cualquier contactor. Voy a hacer que venga desde este contactor, por ejemplo, del A2, un cable azul. Entonces voy a tomar más o menos esa medida por aquí, por ahí y hasta el A2. Y voy a dejar un poco más por si acaso al final no lo saco del A2. Pero bueno, el caso, que es lo que yo quiero, ya que tengo sacado del carril DIN la protección del magnetotérmico y las prensillas al aire, pues lo que voy a hacer es aprovechar y meter también lo que va a hacer de neutro, que en realidad es otra fase, ¿vale? En esta instalación va a ser otra fase, pero bueno. Y ya pongo la protección y le doy el último apriete. 1 y 2. Perfecto. Bueno, pues os decía, este lo tengo que llevar al 95 y al 97, ¿vale? Pues lo llevo al 95, que es este. Bueno, lo voy a llevar al 97, que es este de aquí. Aquí. Ay, que no se vea el cobre. Aquí por detrás en la prensilla. Ahí, perfecto. Ese es el 97. Luego saco una foto a esto para que lo veáis en pantalla, ¿vale? 97. Y del 97 tengo que ir al 95, que es justo el de al lado, ¿vale? Entonces, cojo la medida, ahí, y corto el cable. Perfecto. Cogemos la medida, tengo que aflojar este, que no me di cuenta que tenía que compartir conexión antes de tiempo, entonces voy a meter este también junto con el otro, y para que compartan la conexión, uno a un lado de la prensilla y el otro al otro lado. Eso es en el 97. Bien, el 97, y del 97 iría hacia el 95, que es este, ¿vale? Justo el de al lado, 95 y 96. Bueno, pues iríamos al 95, que sería ese de ahí. Le voy a cortar un poquitín de cobre porque me ha quedado extremadamente largo. Entonces le voy a quitar un poco. Ahí. Y aprieto. Bien. Ahí tendría esa conexión. ¿De acuerdo? Esa conexión ya la tendría hecha. Tendría que presentar este bien. Ahí, bueno. Más que nada porque luego, cuando intente poner la tapa, como están bien presentados, pues la tapa se va a resistir a la hora de ponerla, ¿vale?
Bueno, ya tengo esos dos puenteados. Por lo tanto, vamos a seguir a partir del normalmente cerrado, es decir, el 96, que sería este borne. Y ese borne tiene que llegar, os decía, al pulsador de stop. Bueno, el pulsador de stop, que lo tengo precisamente aquí abajo, ese pulsador de stop, voy a apartar esto un poquito. Bien, ese pulsador de stop pues estará llevado a alguno de estos bornes de aquí. Por lo tanto, vamos a ver en qué borne está en un momentito, ¿vale? Porque el cuadro es diferente al del otro día. Y seguimos en cuanto lo compruebe. Bueno, pues ahí tenemos las conexiones que vamos a realizar. Os las marqué yo sobre los borneros y os lo marco en el vídeo. Esas son las conexiones correspondientes al pulsador de paro, el de la izquierda, y el pulsador de marcha, el de la derecha, ¿vale? El que tenéis ahí, derecha e izquierda. Entonces, os decía que el normalmente cerrado del relé térmico de protección iría a un borne del pulsador de paro. Pues vamos a coger precisamente eso. Este borne, de este borne de aquí, lo llevaremos, voy a coger la medida y lo llevaremos a un borne del pulsador de paro, ¿vale? A ese primer borne. Venga, ya tengo la distancia, pelo el cable y realizo el cableado, ¿vale? El cable y vamos a hacer ese cableado. Bien, este de aquí. Voy a doblarlo un pelín. A ver, ese de ahí. Bien, este de aquí, que es el 96, el normalmente cerrado, iría por aquí, por aquí, por aquí, y os decía a uno de los dos bornes del normalmente cerrado, que es este, por ejemplo, a este de aquí, ¿vale? A este de aquí. Bien, a este de aquí. A ver que no esté pasado. Ahí, ahora perfecto. Ahora sí. Y del otro borne, el que está al lado, si estáis siguiendo el diagrama eléctrico, pues del borne que está justito al lado, iríamos a varios sitios, ¿vale? Voy a empezar puenteando a uno de los del pulsador de start, ¿vale? De marcha, que voy a utilizar este pulsador como marcha. Entonces voy a hacer ese primer puente y tenemos que tener en cuenta que después, por esa misma parte de arriba, tenemos que ir, por ejemplo, al 13 del KM3, 13 del KM3. Pues vamos a ello. Cojo ese puente, este puente de aquí, bueno, presento esto primero, y cojo del otro borne, que es este, cogería hasta este de aquí, ¿vale? De ahí hasta ahí, pues venga, más o menos esa distancia. Y ese sería... Y como tengo que tener en cuenta que en este borne van a convivir más de una conexión, tengo que también tomar la medida. Aquí tengo un cable, tengo que tomar la medida desde este borne hasta el 13, normalmente abierto, del KM3, y el KM3 será este, acordaros. Entonces tengo que buscar un normalmente abierto del KM3. Bueno, entonces ahora del mismo borne, ya tengo este, que es el puente al pulsador de start, y tengo que tener en cuenta que desde ese mismo punto necesito sacar otro cable para, por ejemplo, un contacto normalmente abierto del KM3. Entonces, este va a ser de KM3 y este, con su temporizador, con su cabeza temporizada, pues va a hacer del K temporizado, el KT, que sería
la cabeza temporizada con su contacto normalmente cerrado y normalmente abierto, y por otra parte voy a tener contactos que puedo utilizar como normalmente abierto, uno de ellos, ¿vale? Al menos. Y los normalmente cerrados los puedo utilizar ahí. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues voy a alimentar las bobinas tanto de este contactor como de este, pues en paralelo. Así es como si tuviera un solo contactor trabajando, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a buscar un contacto normalmente abierto que puedo utilizar de ese contactor. Puesto que no lo tengo rotulado, cojo mi polímetro, lo pongo en continuidad y lo enciendo, y con ese polímetro en continuidad mediría la continuidad entre bornes que estén alineados, ¿vale? Veis que este no me da continuidad de ningún tipo, este tampoco, ese tampoco, ese tampoco, ¿vale? En el momento que acciono, voy a ver si puedo dejar una sonda fija, acciono el contactor, veis que sí me cierra, ¿vale? Luego este lo voy a utilizar como normalmente abierto. Bien, ese de la izquierda, bueno, cualquiera de ellos en realidad van a ser normalmente abiertos. Bien, pues vamos a utilizar la medida. Ya tengo mi puente aquí, la medida de mi puente, y ahora desde el mismo borne del contacto normalmente abierto, tengo que llevarlo hasta aquí. Lo voy a llevar por este lado, ¿vale? Voy a quitar esta tapa y voy a coger la medida por este lado. Iría por aquí y más o menos por aquí. Esa es la medida. Corto el cable a la medida. Y ya veis que no he empezado a cablear prácticamente solo la parte de arriba del circuito de mando. Entonces voy a hacer desde el otro borne que me quedaba del pulsador de paro, lo llevaba, decíamos, a un borne, al borne superior, al borne de entrada del pulsador de marcha, este de aquí. Vale, voy a abrirlo bien porque aquí voy a tener que meter dos cables, dos conductores. Así pues, como van a convivir dos conductores y solo tengo un espacio para que convivan, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Vale, entonces convivirían justo en ese espacio. A ver si lo puedo abrir bien la prensilla. Ahí, conviviría ahí. Vamos a prensar. Bien, parece que han quedado bien. Tendría el puente ya entre el pulsador de stop y el de start, tal como os voy indicando en el vídeo, en el diagrama. Este lo llevaría a la parte superior, ahí, a la parte superior, y lo llevaría a este terminal de aquí, ¿vale? Bueno, pues ahí lo llevo a este terminal. Ahí abrir la prensilla, que quede escondido el cobre, y aprieto. Ese sería un normalmente abierto, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más? Pues mirar, según me dice el esquema, recordar que teníamos que ir desde ese punto, desde ese mismo punto, hasta el 23 del KM2, ¿vale? Hasta el 23 del KM2. Es decir, desde este mismo punto tengo que ir al 23, que está al 23 al normalmente abierto, que en este caso sería el 13 del KM2. Perdón, del KM3. ¿Vale? Del KM3, del mismo contactor, claro, porque es en la rama siguiente. Luego, nada, es simplemente puentear esos dos, ¿vale? Pues vamos a puentear esos dos. Y bueno, pues aprovechamos. Lo malo que me tenía que haber dado cuenta antes, y así no apretaba esta prensilla. Bien, este sería este puente de aquí. De aquí. Que entre bien en la prensilla. A ver. Ahí. Que entre bien.
Y no voy a apretar el siguiente, porque del siguiente tengo que hacer un puente también al 13 del KM1. Es decir, desde aquí voy a tener que también ir aquí al 13 del KM1. Por lo tanto, a ver si me llega. Bueno, podemos intentarlo. Entonces, desde ahí, ya habríamos aprovechado el cable que anteriormente habíamos desechado. Luego desde aquí, desde esta prensilla, bien, iríamos, pondría los dos cables. Voy a aflojarla un poquitín más porque se me están yendo los cables y total, por el mismo precio, hago la conexión bien, a gusto. Ahora, ahí, perfecto. Bueno, pues estos dos. Ahí. El puente ya lo tengo hecho. Uno. Y el otro. Y este de aquí, pues me iría hasta el 13 del KM1. Recordar que estamos ahora ya en el circuito de mando. El KM1. Bueno, pues abro la prensilla del 13 y meto el conductor. Ahí lo tengo. Bueno, y vamos a hacer una cosa. Tendría que ir de ese 13 al 23 del KM1, pero no tengo un 23 del KM1. No pasa nada, porque ese mismo contacto lo puedo utilizar sin problema ninguno para hacer la siguiente rama, ¿vale? Junto con el KM1, yo puedo poner la condición de que si tengo el KM1 y no tengo el KM3 funcionando, entonces me funcione el KM2, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, ya en el circuito de salida, hacer una pequeña modificación. En esta rama que estoy marcando la voy a pasar a tal como os la dejo ahí en el vídeo, ¿vale? En el diagrama, el nuevo diagrama pasaría a ser este que veis aquí. Bueno, pues vamos a hacer las conexiones de la parte inferior, ¿vale? Vamos a empezar por el pulsador de marcha. Y el pulsador de marcha iría al contacto normalmente cerrado del temporizado. Bueno, pues vamos a ello. Pulsador de marcha, es decir, este de aquí que nos quedaba, este iría hasta el contacto normalmente cerrado del temporizado. Voy a poner temporizado, ahí, este temporizado, entonces iría el normalmente cerrado, aquí. Por lo tanto, cojo la medida y cojo la medida. Vale. Y cortaría aquí, pulsador de marcha hasta el temporizado. Y además, ese pulsador de marcha también debería ir al contacto de salida, del KM3, ¿vale? Al contacto de salida del KM3, es decir, al 14 del KM3, aquí. Del KM3, perdón, de aquí. Por cierto, porque del KM3, este es el KM2, el KM3, utilicé un normalmente abierto que era este, ¿vale? El 13. Luego el 14 sería este, ¿vale? Del KM3. Luego iría desde el 14 hasta el Start, desde aquí hasta el otro pulsador de Start, puenteándolo, si os fijáis. Desde este borne iría hasta el pulsador de Start, desde ahí, ese es el pulsador de Start, e iría a dos sitios. A este borne, que es el 14, y a este borne, que es el 55, ¿vale? Bueno, pues voy a coger los dos, la longitud también para el otro cableado, que es este. Bueno, pues ya las tengo así, tengo las dos. Voy a cablear primero el 55. Voy a cablear primero el 55, este de aquí. Eso de ahí. Abro un poquitín para asegurar la buena conexión. Aprieto. Ahí tendría
el apriete hecho, me lo llevaría para atrás del todo. Ahí, ahí, ahí. Y al pulsador de marcha, que es ese de ahí, ¿vale? Claro, en ese pulsador decíamos que en este pulsador tenían que convivir dos conexiones, una esa y la otra tenía que llegar, acordaros, hasta la salida de este contacto normalmente abierto del KM3. Bueno, pues cojo ese contacto normalmente abierto del KM3, ahí lo tengo, lo voy a cerrar. Ese no está temporizado, los temporizados son solo los de arriba. Lo llevaría para aquí abajo. Ahí tendría el otro cableado, el otro cable, este sería el otro, y estos dos compartirían borna, ¿vale? Luego los ordeno, luego los pongo bien ordenaditos. Voy a abrir esta borna bien y compartirían borna, compartirían esta borna. Una y dos. Venga, uno. Este se me había ido un poco el cobre. Y dos. Ahí. Ahí los tengo. Busco la borna que tengo que apretar, que es esta. Venga, y ahí apretaría. Ahí tendría esa conexión, ¿vale? Esa doble conexión que os acabo de comentar. Perfecto. Esta, si me sobra, la llevo para arriba un poco. Perfecto. Bien. Luego más cositas. Tendría que el contacto del temporizado, el de salida, ya iría hacia las bobinas tanto del KM3 como del KM3 temporizado, ¿vale? Hasta a los A1, que tendría ahí uno y ahí el otro. Es decir, de aquí tendría que salir hacia esas dos bobinas. Pues tomo de ahí, tendría que salir hacia atrás, hacia aquí, dar la vuelta para arriba y venirse hasta esta bobina de aquí, hasta la 1. Bien. Que la 1 también lo tendré ahí abajo, ¿vale? Lo que pasa es que lo tengo un poco tapadillo, pero bueno. Entonces conecto este A1 aquí, este A1 lo conecto ahí. Perfecto. Ese A1 lo conecto ahí. Y me lo llevo a la parte de abajo de este contacto temporizado normalmente cerrado. Voy a abrir la prensilla un poco. Y ahí lo tendría. Bien, ahí tendría ese temporizado. Más cosas. Claro, tengo que trabajar con A1 del temporizado. Estos dos tienen que compartir el A1. Entonces, el A1 en este, pues lo tengo aquí abajo, ¿vale? Pues nada, tendría que puentear este A1 con el A1 que tengo ahí detrás, ¿vale? Vamos a ello. Voy a separarlos un poco para que lo veáis. Voy a coger un cable como este, que me sirve, y le voy a hacer el puente. A1 con A1 del otro. Así van a trabajar en paralelo. Bueno, pues empiezo por este que está un poco oculto, ¿eh? Ahí tengo la conexión al aire para que la veáis. Esta de aquí atrás. Esa de ahí atrás. Vamos a ver si podemos conectar y que no se salga el cobre. Aunque aquí tiene poca protección este contactor. Bueno, ahí tenemos el A1 de un contactor.
Ya que estaba un poco pasada de rosca. Ahí. A1 de un contactor y el A1 del otro contactor. Este de aquí. Este de aquí. Vale, a ver. Este contactor. Ese A1. Ahí, ahora. Así van a trabajar los dos simultáneamente. Bien. A1 y A1 y lo presento hacia atrás, ¿vale? Ahí. Voy presentando esos cables que había movido. Eso, me tienen que dar todos al final bien presentados, ¿eh? Aunque me queden un pelín justos a veces, pero bueno. Bien, eso por una parte, A1 y A1. Luego ya los A2 los hago al final. Bien, eso lo tenemos. La rama que sale del KM3, el 24 del KM3, es decir, este de aquí, que veis que me llega al 14 del KM1 por una parte. Vamos a hacer ese puente de aquí al 14 del KM1, que el 14 del KM1 lo tengo ahí, es el normalmente abierto, ese por una parte, y por otra parte me va a la bobina del KM1, a la 1, es decir, aquí. O sea, me tiene que venir desde aquí hasta el A1 y hasta el 14. Bueno, pues vamos a coger esas medidas, ¿vale? Desde ahí vamos a llevarlo hasta el 14, que es lo más cercano, por ahí. Venga, más o menos. Darle un pelín más. Y del 14 lo voy a llevar a la 1, que yo creo que es un tramo más corto y ahorro un pelín de cobre. Bueno, pues vamos a este de aquí, el primero. Ese de ahí. Entraría ahí. E iríamos hasta el 14. Y del 14 voy a coger la medida ya. De este 14 iríamos a la 1, ¿vale? Del 14 cogeríamos una medida más o menos, para llegar al 14, a la 1 del KM1. Y tendríamos con esto la rama central, ¿vale? Bueno, pues de este A1, del KM1, tendríamos que llegar hasta el 14 del KM1 también. Para eso, bueno, pues no voy a forzar las conexiones. Uy, este estaba sin apretar. Este se me había olvidado apretarlo, el 13. Espero que no se me olvidara ningún puente. Del 13 no, porque lo hice aquí, ¿no? Vale, el 13 del KM1. De la 1 al 14 del KM1. Bueno, que sería este. Y del 14 también este al KM3 a la salida, ¿vale? Bueno, pues vamos a cablear estos. Uno. Aquí tengo, no me queda más remedio que hacerlo así porque me está molestando el relé térmico. Y entonces voy a tener que hacerlo un poco de aquella manera que a mí no me gusta, pero bueno. Ahí lo tenemos. Muy bien. Lo voy a presentar por ahí. Ahí los tenemos, ¿vale? Bien presentado. Y esto, pues, bien presentado. Ahí, vale. ¿Qué más? Bien, eso por otro lado. Y ahora ya partiríamos de ese 14, decíamos, de ese 14 también, tendríamos que llegar, tendríamos que meter un tercer conductor para llegar a un normalmente cerrado del KM3, ¿vale? A este, por ejemplo. Bueno, pues vamos a hacer eso. Vamos a coger la medida del 14 hasta el normalmente cerrado del KM3, que puede ser ahí. Pues vamos a ello. Voy a abrir la prensilla del 14.
del K14, del KM1, que recordar que este es el cambio, la modificación que hicimos sobre el esquema inicial, ¿vale? Sobre el esquema original. Bueno, pues meto ese tercer conductor ahí en la conexión del 14, lo cual no me gusta un pelo, pero bueno. Como tuvimos que hacer esa modificación, y a veces hay que adaptar los proyectos a las circunstancias reales, bueno, pues nos adaptamos, no pasa nada. Y del 14 lo llevaríamos al 11 del KM3, es decir, en este caso, en nuestro caso, al 21, ¿vale? Un normalmente cerrado del KM3, que sería este de aquí. Tendríamos que modificar el nombre en el diagrama eléctrico para que coincidiera, ¿vale? Bien. S21, que es un normalmente cerrado del KM3. Todavía tengo por aquí el neutro para cerrar todo el circuito. Bien, ahí tendría ese. Ya me queda poco, ¿eh? Ya me queda conectar la bobina. Veis que ya tengo conectada esta bobina, esta bobina, me queda solo el KM2. Por lo tanto, que es el triángulo, el KM2, la salida de este, el 22, iría a la 1 del KM2. Desde aquí iría hasta aquí. Pues vamos a coger esa medida. Desde ahí iríamos por aquí, por ahí arriba y hasta aquí, más o menos que sea esta medida. Conectamos el 22 del KM3, que es este, es la conexión, acordaros, en triángulo. El KM3, el KM3 es en el estrella, y este lo conectamos con la conexión en triángulo del KM2. ¿Para qué? Para asegurar que este no esté presente, no esté funcionando el motor en estrella cuando entre el triángulo. Así evitamos con un enclavamiento eléctrico que se produzca un cortocircuito. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Vale? ¿Qué es lo único que nos queda por conectar? Ya hemos conectado todo. Por lo tanto, lo único que nos queda por conectar es cerrar el circuito, puentear todos los A2 y cerrar el circuito. No he puesto las señalizaciones, ¿vale? Pero bueno, se pondrían en paralelo. Voy a cerrar el circuito y ya solo quedaría probarlo con un motor. Vamos a ello. Conectaría este a un A2. Mira, como me llega al primero, pues voy a ir conectando todos en paralelo, ¿de acuerdo? Cojo otro cable azul para llevar de ahí a ahí. Bien, entonces voy a hacer esta primera conexión. Estos dos, pues a la 2, 1 y 2. Ahí tengo esa conexión. Esta, bueno, tendría que presentarlos ahí. Esta me iría con esta. Esta me iría con esta y esta me iría con esta, ¿vale? Por lo tanto, voy a hacer esas conexiones. Cuando esté, pongo el vídeo otra vez. Voy a colocar todas las tapas para que veáis cómo queda luego. Al final ya presentado. Una tapa. Esta segunda tapa. Ya. Ahí queda la segunda tapa. Si sobra cable, pues lo metemos hacia adentro. La tercera tapa
sería este de aquí. Ahí. Si queda algún cable que le cueste, pues ahí quedarían presentados. La de arriba. La de arriba, presentar los cables bien. Bueno, hay alguno justillo por ahí, la verdad. Pero bueno. Ahí quedaría esa tapa. Ahora la de arriba. Ahí veis la de arriba. Coloco la de arriba y esta de aquí. ¿Vale? Bueno, pues ahí tendría ya cableado. Ahí tendría mi cuadro eléctrico cableado. ¿Vale? Ahora falta la conexión, el probarlo con un motor. Que eso será ahora mismo. Bueno, pues estoy aquí, no tengo el motor conectado, que debería ir aquí a estas bornas, como habíamos dicho. No obstante, ya hemos enchufado nuestro sistema, ¿vale? Hemos activado el guardamotor, el magneto térmico. Recordar KM1, KM2, KM3. Luego al pulsar marcha, pulsamos marcha y a ver lo que sucede. ¿Veis lo que ha ocurrido? Paro, vuelvo a darle. ¿Vale? Y queda en triángulo. Paro, empieza en estrella y pasa a triángulo. Y paro. Voy a darle un poco más de tiempo. Ahí veis cómo hace el cambio. ¿Vale? Bien, pues esto mismo lo vamos a probar con el motor conectado en el próximo vídeo, aunque ya veis que las conexiones están perfectamente hechas. Y el paro, vamos a pulsar paro, ahí lo tenéis, y se para. Voy a dejar estos dos al aire para que veamos bien que entra KM1, que es este, junto con la estrella. Ahí veis, KM1 con KM3, el temporizado, y queda KM1 y KM2, el triángulo. Y ahí tengo el arranque, estrella, triángulo. Bueno, pues nada más. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.